Buen día, mi nombre es Díaz de Bonilla García Ángel, representante del equipo Sonora Dinamita, del cual está conformado por López España Jimena, Kevin Jair Cortés García, Becerra Vázquez Jessica Mayer, Domínguez Cruz Aura Evelyn, Rosas Núñez Andrea, Juárez López Esteban, Galindo Martínez Eduardo, Pérez Sánchez Itzel Adriana y su servidor. Esta vez vamos a hablar sobre el caso del estrangulador de Boston. Su nombre, Albert de Salvo, que nació el 3 de septiembre de 1931, Albert sufrió abuso por su padre desde temprana edad, así como su padre era un alcohólico y maltrataba a sus hermanos y a su propia madre. Frank de Salvo, nombre de su padre, le enseñó a robar a la edad de los 5 años, el cual Albert siguió el camino hasta llegar al allanamiento de moradas. Para la fecha de 1937, Frank abandonó a su familia junto a sus hijos. Durante la época de 1948 a 1956, Albert de Salvo abandonó la escuela y se metió al servicio militar. En ese servicio, durante este mismo periodo de tiempo, conoció a su esposa, con la cual tuvo dos hijos, una hija y un niño. Al término de su servicio militar, Albert tenía trabajo, pero a pesar de esto, cuando no tenía dinero, él regresaba a robar casas, de los cuales dos veces fue arrestado. Durante los finales de los años 50, Albert vio un programa de televisión nocturno del cual tuvo una idea para acercarse con jovencitas para sacar provecho de ellas. Esta idea se centraba en que él se hacía pasar por un agente de modelaje y entraba a sus casas para tomar sus medidas y seducirlas y llegar hasta actos sexuales, con la promesa de que iban a recibir una visita o una llamada de parte de las agencias de modelo. Debido a esto, fue arrestado y fue puesto por sospechoso, acusado de allanamiento de moradas con agravantes, además de ser obsceno, con conductas lujuriosas y dictaminado a 11 meses de prisión. Fue puesto en libertad en 1962. Debido a todo este caso, se fue puesto con el apodo de El Medidor. Durante su infancia podemos observar que hay muchas cercanías con partes sexuales, con robos, con abuso y con abandono, debido a que durante su infancia también una de sus casas vecinas era un prostíbulo. Estos elementos nos pueden dar una cercanía a lo que puede llegar a ser Albert a futuro y se identifica como un histriónico. Un histriónico. El DSM-5 nos explica que el histrionismo tienden a ser las personas que no tuvieron límites en su infancia, al no tener cuidados ni de su madre ni de su padre, manejarse mucho por una parte sexual y principalmente ser búsqueda del punto de centro de atención. Esto puede aparecer o se puede vincular, claro, con el caso del medidor, que son sus primeros delitos graves que llegó a cometer, y esta etapa se va a encontrar estancada en una etapa fálica y se va a presentar durante la adultez. La casa. La situación estaba candente. En algún lugar de Boston había un asesino residente que mataba al azar y no dejaba huellas. Desesperada, la policía utilizó extraños métodos de detención. Durante los 18 meses transcurridos desde que comenzaron los crímenes, 5 departamentos de la policía, 3 fiscales de distrito se vieron involucrados. La dispersión de los distintos departamentos se convirtió en un grave problema de comunicación. El detective pensó que era necesaria una sede central donde se analizara toda la información. Este actuó rápido, ordenó hacer copias de todos los informes relacionados con los casos. En 1964 surgió el acontecimiento más extraordinario del caso. Una semana antes, un hombre de negocios había sugerido al detective que consiguiera la ayuda de Peter Hurkos, un vidente de 52 años. El vidente, al llegar a Lexington, a 30 kilómetros de Boston, fue a una habitación de hotel donde comentó que quisiera hacerse una idea de las víctimas del asesino. Un detective, Julian, le proporcionó un montón de fotografías que colocó agrupadas boca abajo. El vidente le describió cómo se había encontrado a la primera víctima. Fue describiendo cada una de las escenas y así es como logró describir al asesino. Un hombre delgado de unos 70 metros de estatura y un peso de 60 a 70 kilogramos. Debía tener nariz puntiaguda y algo raro en el pulgar. Inexplicablemente surgió un comentario. Le encantan los zapatos.
Encontraron una persona que cumplía con las características, pero no se podría relacionar con los asesinatos. El 5 de febrero, una semana después de su llegada, el vidente se marchó. El 4 de marzo de 1965, el detective recibió una llamada de un abogado joven y brillante que afirmaba tener información acerca del estrangulador, pero necesitaba que le hiciera unas preguntas concretas para comprobar si este hombre estaba diciendo la verdad. El nombre de aquel sujeto era Albert de Salvo. Basándonos en lo siguiente, el vidente hizo el comentario de que al asesino le encantaban las zapatillas. Claramente lo anterior dicho podemos relacionarlo con los fetiches, ya que las zapatillas son objetos o partes del cuerpo que inspiran algún tipo de atracción sexual hacia el asesino. Jueves 14 de junio de 1962. Yuri Slessor aparcaba su coche en el número 77 de Greenburg Street de Boston. Dicho lugar es donde vivía su madre, Anna Slessor. Yuri Slessor llamó a la puerta. No hubo respuesta. Volvió a llamar más fuerte. Nada. Yuri, preocupada, echó la puerta abajo. Al entrar, tropezó con una silla colocada en medio de la sala. No viendo ninguna señal de su madre, Yuri se dirigió a la cocina y el baño. Pasando por la sala de entrada, encontró a su madre tumbada de espaldas en el suelo de la cocina. Las piernas parecían haber sido forzadas. Las tenía abiertas. Su bata estaba tirada en la entrada y ella, completamente desnuda. El cinturón de la bata se encontraba anudado torpemente alrededor del cuello. Viendo que su madre estaba posiblemente muerta, Yuri llamó a la policía. La policía quedó impresionada por la pulcritud de la sala y del salón. De momento, la opinión general mantenida por la policía era que un intruso había penetrado en el apartamento con intención de robar. Topó con la mujer medio desnuda para tomar su baño y la atacó preso de un deseo incontrolable. Después la estranguló por miedo a ser identificado. Lo más curioso es que el desorden del departamento parecía seguir algún método. Era como si las posesiones de la víctima hubieran sido examinadas tranquilamente. Las siguientes dos víctimas compartían junto con la primera la característica de que eran mujeres de edad avanzada, las cuales habían sido atacadas sexualmente y estranguladas. Con base en la anterior información es posible inferir que el estrangulador de Boston poseía rasgos de psicopatía, ya que en cada uno de sus asesinatos tenía la costumbre de dejar una marca que lo caracterizara en su escenario mortífero. La marca en este caso sería el que siempre dejaba todo en pulcritud, a su vez que siempre dejaba vestigios del haber revisado con total tranquilidad las pertenencias de las víctimas. Con esto podemos darnos cuenta de que él lo único que buscaba era el ser atrapado, y podemos dar fe de esto por los diferentes testimonios que da a la prensa. La ciudad sitiada comienza mencionando el asesinato de Erla Islerz, que no tiene muchos comentarios, ya que la ciudad que lleva solo tiene 50 crímenes al año, que genera tensión, miedo en el doble asesinato ocurrió el 30 de junio de 1960, el tiempo después de la muerte de su cuarta víctima. Esto hace que merezca o lo otorguen un editorial titulado La historia no solucionada. En el Boston Herald, 24 de agosto, 6 días después, se encuentra el cuerpo de su quinta víctima. En esta época hicieron un buen negocio fueron los cerrajeros, ya que tenían demanda de cerrojos y cierres de ventanas, por los mismos que las mujeres barricadas teniendo armas, paraguas para ser protegidas, por lo mismo de que el estrangulador mataba a sus víctimas en sus hogares. Tal fue así el miedo, inclusive en las calles las mujeres ya no salían después de anochecer, siempre iban acompañadas de sus parejas o sus. Esto también da rienda a los confusos terrores de paranoicos perturbadores mentales. Un claro ejemplo de esto es cuando un joven declara ante la policía que su asesinato actuaba de una forma sospechosa, hasta que el tiempo después se tira de cabeza por la ventana de su apartamento de un tercer piso. Claro que aquí deja muy claro lo que paranoico que alguien podría ponerse al grado de llegar a la muerte. También el terror del estrangular hace que en un cierto momento, por mucho la policía trata de mantener un secreto de detalles sobre el asesinato, de muchos rumores sobre los crímenes, es decir, que la persona no los tiene y no recuerda dónde los obtuvo. Se generaron la consecuencia de esto por el motivo del tiempo después. Algunos confesaban que no había sido el estrangulador sino ellos mismos. La noticia de la muerte de Helen Blake provocó una rápida reacción en la sociedad. En la opinión de los psiquiatras, el asesino era un hombre joven que sufrió manías persecutorias y odio por su madre. El 21 de agosto, Ida Irva, una mujer de 75 años, fue encontrada estrangulada en su apartamento. El crimen tenía el mismo sello que los intentos anteriores, pero con una macabra variación.
Dejó a su víctima sobre la almohada con las piernas abiertas y los tobillos encajados en los huecos del respaldo de 2 sillas, y fue colocado de manera que fuera lo primero que se observara. Tras este hecho se reunieron múltiples especialistas para hacer un retrato del agresor. Para la mayoría se trataba de un hombre inclasificable, mediocre, probablemente de trabajo rutinario, hombre cuya seguridad residía en el anonimato, tranquilo y bien adaptado. Un caso muy importante fue el de Mary Sullivan, de 19 años de edad. Fue la víctima más joven del estrangulador. Sucedió el 4 de enero de 1964. Ella había sido forzada sexualmente con un palo de escoba. En la habitación se encontró fragmentos de estaño, lo cual se infiere que tomó fotografías. También se encontraron 2 víctimas más estranguladas: Evelyn Corbin, de 58 años de edad, el 8 de septiembre de 1963, y Joan Graf, el 23 de noviembre. Este último fue de gran importancia debido a que el 22 de noviembre de 1963 el presidente John Kennedy había sido asesinado en Texas y al día siguiente fue declarado Día de Luto Nacional. Que fuera cometido en ese día, los psicólogos lo consideraron como un acto de megalomanía en la historia del crimen. Un dato muy importante es que al registrar los apartamentos en ninguno hicieron falta cosas. Los motivos confusos. De Salvo nunca fue capaz de explicar los motivos por los que se detuvo o por los que se presentó al juicio por asesinato. Psiquiatras y sociólogos nunca ofrecieron explicaciones parciales. De Salvo siempre declaró que no comprendía por qué había matado, aunque a veces culpaba a su mujer y su educación. Y asimismo, cuando él hablaba de sus crímenes, solía decirlos en tercera persona. Atraído por las mujeres y frecuentemente rechazados por ellas, De Salvo se sentía obligado a burlarse y a dominar a sus víctimas con el único deseo de reafirmar su valía. Los psiquiatras que habían intentado proporcionar un perfil psicológico del estrangulador antes de su arresto estaban tan confusos como De Salvo. La mayoría creyó que había por lo menos 2 asesinos actuando. Uno era tímido, introvertido y poco sexuado, posiblemente un homosexual, que mataba a las ancianas para vengarse personalmente de la madre dominante que odiaba.